Listo, entonces, buenas noches, tengan todos, bienvenidos. Un placer contar con ustedes el día de hoy. Les recuerdo que para efectos académicos la tutoría se graba, por lo tanto, la permanencia de ustedes en la tutoría da la autorización para ser grabados sus voces y su imagen en caso dado de que en algún momento la compartiera. Vamos a iniciar el tema de hoy. Bueno, para los que no estuvieron hace 15 días, me faltó lo más importante, presentarme. Mi nombre es Ivette Campos Rojas, soy tutora de la Cátedra de Finanzas y tengo el gusto de compartir con ustedes el tema del capítulo 2, que es presupuesto de capital para el día de hoy. Aspectos que vamos a considerar durante la tutoría. Primero, recordarles que los micrófonos van a estar bloqueados durante toda la tutoría. El espacio de consulta se habilitará al final de la exposición. En ese momento también vamos a habilitar que puedan ustedes utilizar su micrófono. Recordarles que las consultas que vayan a realizar deben referirse específicamente al tema que vamos a ver hoy. Cualquier otro tipo de consultas debe elevarse por los medios que están establecidos dentro de la orientación académica. Si por cuestiones de tiempo no pudiéramos evacuar todas las dudas que tengan el día de hoy, recuerden que a través del foro de consultas que se encuentra en la segunda unidad, ustedes pueden hacer llegar todas esas dudas, todas esas pequeñas consultas que puedan tener. El personal docente está ahí para que podamos evacuarles esas consultas. Los objetivos del capítulo. Bueno, vamos a centrarnos en analizar lo que son flujos de efectivo relevantes cuando hablamos de decisiones de expansión y reemplazo. Vamos a hablar de temas de costos hundidos, costos de oportunidad y el presupuesto de capital. Vamos a calcular también la inversión inicial que se asocia a un gasto de capital. Vamos también a determinar las entradas de efectivo operativas relevantes que se relacionan con ese gasto de capital. Vamos a determinar, a localizar cómo crear o cómo obtener el flujo de efectivo terminal que se deriva de este gasto. Y vamos a distinguir algunas variables que conforman los flujos de efectivos relevantes en este proyecto, en un proyecto específico. Les recuerdo, en este capítulo tenemos bastante teoría, así que vamos a ver un poquito de ella para que ustedes tengan claros los conceptos, ¿de acuerdo? Por acá veamos un pequeño mapa de qué es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de inversiones de largo plazo. ¿Para qué? Inversiones que vamos a usar para renovar, para reemplazar, para expandir o algún otro propósito. Las inversiones de largo plazo vamos a ver que se evalúan y se seleccionan dentro de un presupuesto de capital. ¿Para qué hacemos este presupuesto de capital? Bueno, para decidir con los fondos que yo tengo, cómo puedo invertir, en qué puedo invertir de acuerdo a las diferentes alternativas que esté evaluando. El presupuesto de capital tiene ciertos pasos que se deben seguir. Uno, generar propuestas, revisar y analizar esas propuestas, tomar decisiones, implementar esas decisiones que tomamos y darle un seguimiento. Más o menos ese es el mapita conceptual de lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos entonces con el presupuesto de capital. Se nos dice que las inversiones a largo plazo son siempre desembolsos importantes de los recursos que tiene la empresa y por ende debe ser algo que vamos a pensar ya que compromete a la empresa a tomar algún curso de acción específico. Para poder hacer esto, necesitamos procedimientos que nos permitan analizar y seleccionar cuál es la inversión a largo plazo que más le conviene a la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, midiendo los flujos de capital y utilizando técnicas de decisión apropiadas. Lo vamos a usar cuando los activos fijos que tiene la empresa se vuelven obsoletos
o requieren alguna reparación significativa. Entonces, ¿qué es un presupuesto de capital? Bueno, va a ser un proceso que consiste en evaluar y seleccionar inversiones a largo plazo que sean congruentes con la meta que tiene la empresa, que es incrementar al máximo la riqueza de los propietarios. Noten que hablamos de evaluar y seleccionar. ¿Por qué? Porque el presupuesto no se puede quedar solo en evaluar una alternativa. Nosotros debemos, a partir de él, seleccionar la inversión a largo plazo que más le convenga a la empresa. Acá vamos a hablar de dos tipos de gastos. Uno, el gasto de capital y el otro, el gasto operativo. ¿En qué se nos diferencia? Bueno, cuando hablamos de gastos de capital, vamos a hablar de salidas, desembolsos de recursos que hace la empresa y de los cuales se espera recibir beneficios a largo plazo, es decir, a periodos mayores de un año. En tanto que los gastos operativos también son desembolsos de efectivo que hace la empresa. La diferencia es que de estos yo espero recibir un beneficio en un periodo inferior a un año. Cuando hablamos entonces de gastos de capital, nos referimos a activos fijos, inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque esas vamos a invertir un dinero hoy y esperamos ver los réditos de esto en un periodo largo de tiempo. Los gastos operativos son los gastos del día a día. Yo invierto hoy en la tinta de la impresora. ¿Por qué? Porque ocupo que imprima, pero esa tinta se nos va a agotar en un plazo corto. Me va a rendir un beneficio por un tiempo mucho inferior a un año. Cuando nosotros hablamos de gastos de capital, debemos diferenciar o determinar cuáles son los motivos por los cuales una empresa o un administrador financiero toma decisiones de tener gastos de capital. Esto se va a dar cuando necesitemos expandir, reemplazar o renovar activos fijos o obtener algún beneficio menos tangible durante un periodo prolongado. Cuando hablamos de un beneficio menos tangible, podemos hablar de investigación y desarrollo, lo que son desarrollo de marcas, etcétera. El proceso del presupuesto de capital, como lo vimos en el mapa inicial, consta de 5 pasos: generar propuestas, revisar y analizarlas, tomar una decisión, poner en marcha y dar seguimiento. Esto es solamente como un recordatorio para hacer énfasis en los pasos que tiene el proceso del presupuesto de capital. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es más teórico, la terminología básica. Cuando yo hablo de proyectos independientes, me refiero a diferentes opciones que tengo yo para invertir diferentes proyectos, pero que son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tomo la decisión de uno o de otro, no están relacionados. No quiere decir que si decido por el proyecto A, el proyecto B no se puede hacer. Podría ser incluso ambos. Los proyectos mutuamente excluyentes, al contrario de los independientes, la decisión de tomar uno u otro va a implicar que uno de los dos va a quedar por fuera. Quiere decir que si yo tomo la decisión de invertir en el A, el B automáticamente nos queda excluido. Fondos ilimitados. Bueno, esto ya es una posición un poquito utópica, donde se refiere a una situación financiera donde tenemos fondos suficientes para tomar todos los proyectos que generen un retorno aceptable. Racionamiento de capital. Esta es la situación en la que nos encontramos más comúnmente, que es una situación financiera donde se tiene cierta cantidad de recursos para invertir en gastos de capital y hay muchos proyectos en los que se quiere invertir. Por lo tanto, todos estos proyectos compiten entre ellos mismos para obtener un poco de ese presupuesto que se tiene. El método de aceptación y rechazo.
Este es un método que me permite a mí evaluar propuestas y en el cual yo voy a determinar si se cumplen o no se cumplen ciertos criterios que me permiten decidir si acepto o no un proyecto específico. También tengo el método de clasificación. Estos métodos los vamos a ver un poquito más en el capítulo 3, ya con un poquito más de profundidad. El método de clasificación lo que hace es poner en orden de mejor a peor los diferentes proyectos de acuerdo a esos criterios de selección. Y voy a elegir por clasificación, no por un acepto o rechazo. Costos hundidos, estos se refieren a gastos que yo he hecho, desembolsos de efectivo que he hecho en el pasado, antes del proyecto que estoy evaluando. Por lo tanto, no van a tener ningún efecto en los flujos de efectivo relevantes de la inversión que estoy evaluando en el momento. Los costos de oportunidad son aquellos flujos de efectivo que yo podría obtener si diera algún uso alternativo a el activo que poseo. La inversión extranjera directa es una transferencia de activos de capital que recibimos de empresas ubicadas en el extranjero. Y ahora sí, ya que vimos algunos conceptos que están relacionados, vamos a ver un poquito lo que son los patrones de flujo de efectivo. Aquí vamos a tener el patrón convencional de flujos de efectivo. Un patrón convencional es aquel que tiene una salida al inicio del proyecto en lo que llamamos el tiempo cero y una serie de entradas de efectivo. Como pueden ver, las entradas de efectivo se encuentran en la parte superior de la línea del tiempo y las salidas de efectivo se ubican en la parte inferior. Acá vemos, por lo tanto, una salida de efectivo inicial en el tiempo cero de $10,000 y una serie de entradas de efectivo del año 1 al 8 de $2,000 en cada uno de los periodos. El otro patrón es el patrón no convencional. ¿Cuál es la diferencia con el que acabamos de ver? Bueno, inicialmente también tiene una salida de efectivo, pero los siguientes flujos de efectivo cuentan con entradas y salidas de efectivo. Acá vemos la salida inicial en el año 0 de $20,000. Luego del año 1 al 4 contamos con ingresos de efectivo. En el año 5 hacemos una inyección más de capital, ya sea por mantenimiento, etcétera, de $8,000, es la segunda salida. Y del año 6 al año 10 tenemos nuevamente ingresos. Esa es la diferencia entre un patrón convencional de flujo de efectivo y un patrón no convencional de flujo de efectivo. Ahora vamos a ver cuáles son los flujos de efectivo relevantes. Van a ser las salidas de efectivo incrementales de una inversión y las entradas que vengan asociadas a este gasto de capital propuesto. Los flujos de efectivo incrementales, estos van a ser los flujos adicionales, sean estos salidas o entradas. Noten que no hablamos de que un flujo de efectivo sea solo ingreso, puede ser egreso también. Ahora, los componentes principales de los flujos de efectivo. El primero es la inversión inicial. Esta es la salida de efectivo que yo hago en el tiempo cero. Es con lo que le doy vida a un proyecto propuesto. Las entradas de efectivo operativas, que consisten en las entradas de efectivo incrementales después de impuestos. Nótense que a partir de aquí vamos a hablar mucho en después de impuestos, ¿ok? Para que tengan eso, lo anoten como cosa importante, después de impuestos, que resultan de la puesta en marcha del proyecto que se está evaluando. Y por último, el flujo de efectivo terminal. Este va a ser el flujo de efectivo no operativo, a diferencia de las entradas de efectivo operativas. Este es no operativo.
después de impuestos y que se obtiene en el último año del proyecto. Muy generalmente podemos hablar que se refiere a la liquidación del proyecto, cuando éste tiene un tiempo definido. En la línea del tiempo vamos a ver cómo podemos visualizar esos diferentes componentes del flujo de efectivo. Acá tenemos una inversión inicial en el tiempo cero, como nos decía la teoría. Luego, del año 1 al 10, tenemos las entradas de efectivo operativas y por último, el flujo de efectivo terminal que se da en el año donde evaluamos, el último año en el que evaluamos el proyecto en cuestión. Ahora, ¿qué es lo que nos ocupa a nosotros? Bueno, ¿cómo vamos a determinar el monto de esos tres componentes? ¿Cómo los calculo yo a partir de la información que se me está suministrando? Primero, la inversión inicial. Esta va a ser igual a la inversión que yo necesito realizar para adquirir un nuevo activo, menos las entradas de efectivo después de impuestos que provengan de la liquidación del activo existente. Las entradas de efectivo operativas van a ser igual a las entradas de efectivo operativas del nuevo activo, el que estoy proponiendo, el que estoy evaluando, menos las entradas de efectivo que tengo con el activo actual, con el que tengo en este momento funcionando. Y el flujo de efectivo terminal va a ser igual al flujo de efectivo después de impuestos esperados al término del nuevo activo, menos los flujos de efectivo después de impuestos esperados al término del activo existente. Vea que todo es una comparación entre lo que obtengo del nuevo activo del proyecto que estoy evaluando y lo que tengo con el activo o el proyecto actual. Empecemos con el cálculo de la inversión inicial. El formato básico que se nos da es este que vemos al lado izquierdo, donde vamos a tener un costo instalado del nuevo activo. ¿En qué consiste esto? Bueno, va a consistir en el costo del activo más todos los costos de instalación, que esto siempre va a ser igual al valor depreciable del activo. Aquí vemos los dos componentes. El costo del nuevo activo es la salida neta de efectivo para adquirir el bien, en tanto que los costos de instalación va a ser cualquier costo necesario para que el activo comience a funcionar. Noten que uso la palabra necesario. ¿Por qué? Porque yo no puedo incluir en estos costos de instalación decir, bueno, tengo este carro, ya está funcionando perfecto. Ay, pero me gustaría que tenga un radio con pantalla LED al frente y demás. Voy a hacer ese gasto adicional. Esa pantalla, ese radio, no es necesario para que el activo funcione. Por lo tanto, no forma parte del costo del activo. La siguiente parte es el beneficio después de impuestos obtenidos de la venta del activo existente. Noten que en este caso hablo de menos. Voy a restar, voy a tomar lo que voy a invertir en el activo nuevo y voy a restarle los recursos después de impuestos que yo puedo obtener por vender el activo actual. Esto se compone de la diferencia entre los beneficios obtenidos por la venta del activo y cualquier impuesto que yo pueda tener, ya sea por ganancia o por pérdida en la venta del activo que tengo en este momento. Acá los beneficios van a ser entonces las entradas de efectivo netas de cualquier costo de eliminación o limpieza que genere la venta del activo existente. ¿Por qué hablamos de netas referente a los costos de eliminación y limpieza? Pensemos que yo tengo en mi empresa una planta generadora de electricidad y como la voy a cambiar, voy a vender la nueva, perdón, voy a vender la que tengo. La vendo en 2 millones de colones.
El nuevo propietario se la lleva, pero resulta que donde yo la tenía instalada tenía un plancher que ya no se va a necesitar. Entonces yo debo pagar para que vengan, eliminen el plancher y me dejen el espacio totalmente limpio. Y es por eso me van a cobrar 300,000 colones. Yo tengo los 2 millones que me van a dar por la planta vieja, menos los 300,000 colones que voy a pagar para que me limpien la zona donde estaba. Por lo tanto, el beneficio neto sería 1.700.000. A eso es a lo que se refiere. Y por último, vamos a tener el impuesto por la venta del activo existente. Aquí va a haber, hay que tener en cuenta el precio de compra y el valor en libros del activo. ¿Para qué? Para que pueda yo determinar si hay una ganancia o una pérdida. Si yo tengo una ganancia en la venta de ese activo, yo debo pagar a tributación un impuesto. Si lo que tengo es una pérdida, voy a generar un impuesto a mi favor. Noten que acá en el formato aparece menos más impuestos sobre la venta del activo existente. Eso es porque el signo va a depender de si tuve ganancia o pérdida en la venta del activo. Recordemos, el valor en libros es el costo instalado del activo menos la depreciación acumulada que tenga en el momento en que se está vendiendo. Y por último, tenemos el cambio en el capital de trabajo. Esto se refiere al monto en que los activos corrientes de una empresa vayan a exceder a los pasivos corrientes. Lo que sean aumentos de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, que son ejemplos de activos corrientes, van a ser una salida de efectivo. Si es una salida de efectivo, debemos sumarlo a la inversión inicial. Vean que acá, al igual que como lo vimos anteriormente, tenemos el signo más y menos. Permítame para poner el punterito. Acá tenemos más o menos. Eso va a depender de si yo tengo mayor variación en mis activos o si tengo mayor variación en mis pasivos. ¿Por qué? Porque los aumentos en cuentas por pagar y deudas acumuladas, que son ejemplos de pasivos corrientes o de corto plazo, se van a ver como entradas de efectivo. Si yo tengo una variación más alta en mis pasivos, y eso significa que hay entrada de efectivo, por lo tanto, yo debería restar a la inversión, el valor en la inversión inicial. Ahora bien, ya vimos los conceptos, vimos cómo se compone, ahora vamos a ponerle numeritos a este formato. Vamos a tratar de determinar la inversión necesaria para reemplazar una máquina. Nos dicen que el precio de compra es de $380,000, que se requieren 20,000 adicionales para instalarlo. Recuerden que los ejemplos que vemos acá son los mismos de la unidad didáctica. Obviamente yo estoy presentándoles de manera destacada cierta información para que la vayamos tomando en cuenta, que es los datos que vamos a necesitar, ¿ok? Nos dicen que se va a depreciar por el método de Marx, que es el método que usa la unidad didáctica. Para efectos académicos, acá lo vamos a ver así. Ahora más adelante les voy a mostrar el ejemplo con depreciación en línea recta. ¿Por qué? Porque este método acelerado no es aplicable en nuestro país. Entonces vamos a trabajar básicamente con depreciación en línea recta. Por un periodo de 5 años, que la máquina antigua se adquirió hace 3 años a un costo de $240,000 y se depreció a un periodo de recuperación de 5 años. Se encontró un comprador dispuesto a pagar $280,000 por la máquina actual y la va a retirar por su cuenta. Se espera que
haya un aumento de $35,000 en activos corrientes y un aumento de 18,000 en los pasivos corrientes. Y por otro lado, nos hablan de que la empresa paga impuestos a una tasa del 40%. Recuerden que, como lo vimos anteriormente, todo lo que vamos a ver aquí es después de impuestos. Por lo tanto, la tasa impositiva es sumamente importante para desarrollar este tipo de procesos. Veamos la inversión inicial. La primera parte nos dice que el costo instalado de la máquina propuesta se compone del costo de la máquina, que nos dijeron que es $380,000, que es lo que tenemos acá, más costo de instalación, porque esta sí es necesaria para que la máquina funcione, que son $20,000. Por lo tanto, el total del costo instalado es de $400,000. Y es el valor depreciable. ¿Por qué hacemos hincapié en el valor depreciable? Porque cuando yo voy a calcular la depreciación de este activo, debo utilizar los $400,000, no $380,000. ¿Ok? La segunda parte son los beneficios después de impuestos obtenidos por la venta de la máquina actual. Se nos decía en la información que teníamos una persona que iba a pagarnos $280,000 y que él se va a encargar de los costos asociados a llevarse esa máquina. Acá restamos el impuesto por la venta de la máquina actual y me dice entonces que el total de beneficios es de $195,840. Ahora, ¿cómo se calculó ese impuesto? Recordemos, el valor en libros es el costo instalado del activo menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es de 3 años. La información nos decía que esa máquina se había adquirido hace 3 años. Utilizamos los factores que nos da la tabla de este método de depreciación y lo multiplicamos por el precio de adquisición instalado de ese equipo, que se nos informó era de $240,000. Por lo tanto, la depreciación acumulada 3 años después de uso de esa máquina es de $170,400. Ahora, yo lo que necesito determinar es el valor en libros. Voy a tomar el valor de adquisición, que son los $240,000, y le voy a restar la depreciación acumulada en el momento en que lo estoy vendiendo. Quiere decir que el activo tiene un valor de $69,600. Para determinar el impuesto, yo voy a determinar ganancia o pérdida. En este caso, tenemos una ganancia. ¿Por qué? Porque el activo lo estoy vendiendo en $280,000 y el valor en libros del activo es de $69,600. Por lo tanto, lo estoy vendiendo en más de lo que valen libros. Esa ganancia es de $210,400 y necesito el impuesto que yo le debo a Hacienda. Tomo la ganancia, noten que es la ganancia, no el precio en que lo estoy vendiendo, por la tasa impositiva, y eso me indica cuánto es el impuesto que yo le debo a Hacienda. Por lo tanto, lo que yo voy a recibir como beneficio después de impuestos por vender esa máquina es el precio que me van a pagar menos los impuestos que le debo a Hacienda, por lo tanto, $195,840. Si hubiese tenido una pérdida acá en vez del menos, tendríamos más porque es un saldo a favor. Tenemos entonces la primera parte, el total del costo instalado de la nueva máquina, los beneficios después de impuestos de la máquina actual y me queda el cambio en el capital de trabajo. ¿Qué nos decía la teoría? Que era ver el aumento en los activos corrientes, que en este caso es de $35,000, menos los aumentos en pasivos corrientes, que son $18,000. Por lo tanto, 35 menos 18 me dan el cambio en el capital de trabajo neto, que son 17,000. Vean que acá lo estoy sumando. ¿Por qué? Porque mis activos están variando más de lo que variaron mis pasivos. Y dijimos al inicio que los aumentos en el activo corriente se veían como una salida de efectivo. Por eso suma en la inversión inicial. Teniendo esos 3 criterios,
obtenemos que nuestra inversión inicial es de 221,160. Acá despedazamos un poquito el formato por un efecto de que ustedes pudieran ver paso a paso cómo determinábamos esos valores. Pero ya en forma completa, como debemos presentarlo, es como lo vemos aquí. ¿Okay? Ahora vamos a ver el segundo componente, que son las entradas de efectivo operativas. Recordemos que estos beneficios que se esperan de un gasto de capital se incluyen en las entradas de efectivo operativo, que son las entradas de efectivo incrementales después de impuestos. Hacemos hincapié todo después de impuestos. Y para poderlas determinar, yo puedo utilizar el formato del estado de resultados. Ahora, ¿qué términos son importantes acá? Después de impuestos, entradas de efectivo e incremental. Después de impuestos, bueno, son los beneficios que yo espero y los debo medir siempre después de impuestos. ¿Por qué? Porque como vimos hace un ratito, si yo vendo una máquina en 280,000, yo no puedo decir que esos 280,000 son míos. ¿Por qué? Porque yo debo darle una parte de esos 280,000 a tributación. Entonces yo puedo contar solo con el precio de venta menos el impuesto. ¿Ok? Por eso es la importancia de esto después de impuestos. Cuando hablamos de entradas de efectivo, son los flujos de efectivo con los que yo puedo contar para gastar. ¿Ok? Y muy importante acá, no solamente ganancias contables. Cuando hablamos de ganancias contables, nosotros decimos, bueno, estas son mis ventas, este es mi costo de venta, esta es mi utilidad neta, a eso yo le rebajo todos los otros gastos, luego le rebajo la depreciación, sobre eso calculo impuestos y obtengo mi utilidad neta. Ahora, como acá yo necesito medir el efectivo que voy a tener disponibles, yo debo agregarle a las ganancias contables después de los impuestos la depreciación y cualquier otro gasto que haya hecho que no significara efectivo. ¿Para qué? Para medir el efectivo. Y por último, el término incremental, que esto es lo que yo voy buscando al final de cuentas en las entradas de efectivo operativas, el flujo incremental. Este es el paso final y lo que busca es precisamente calcular los flujos positivos de efectivo relevante. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cómo? Comparando lo que me va a producir el activo nuevo con lo que yo obtendría del activo actual. ¿Ok? Este es el formato, como dijimos, un formato similar al estado de resultados, donde yo voy a tener los ingresos, voy a restar los gastos que no sean depreciación ni los intereses. Al resultado le voy a restar la depreciación. Normalmente aquí no vamos a trabajar con intereses, ¿verdad? Pero después de que yo resto la depreciación, nos queda la ganancia antes de intereses e impuestos. Si hubiera intereses, irían en esta línea. Obtendría la ganancia antes de impuestos, calculo el impuesto, que el impuesto siempre lo vamos a calcular sobre esta ganancia antes de impuestos, utilizando la tasa impositiva a la que está sujeta la empresa. Eso nos da la utilidad operativa después de impuestos. Y como dijimos, lo que me interesa es saber cuánto efectivo realmente tengo o me produce en este periodo este proyecto, le sumo la depreciación. Lo que resté aquí para calcular impuestos, lo sumo al final. Y eso me da la entrada de efectivo operativo. Para el ejemplo que nos da el libro, se nos presentan los ingresos y los gastos, sin incluir la depreciación e intereses de la máquina actual,
perdón, la máquina que deseamos adquirir y los de la máquina actual para 5 años de evaluación del proyecto. Acá el libro nos da los datos de ingresos y gastos. Académicamente ustedes pueden tener información para que puedan calcular ingresos, para que puedan calcular gastos, etc. También se nos proporciona la tabla de depreciación de acuerdo a lo que se nos estaba indicando en el libro con el método este de Marx. ¿Okay? Y ahora sí, veamos cómo calculamos esas entradas de efectivo operativas. Primero, la máquina nueva, la que quiero evaluar, la que estoy considerando adquirir. Tomamos los datos de ingresos que nos dio la tabla para 5 años, los gastos de ese mismo periodo, obtengo las ganancias antes de depreciación, intereses e impuestos, resto la depreciación. Esto obviamente obtenido con el método Marx que estábamos hablando de la tabla que expusimos hace 2 diapositivas. Esto me da la ganancia antes de intereses e impuestos. Aquí tienen los signos, ¿verdad? ¿Qué resto, qué sumo? Aplico el impuesto que dijimos que es tomar esta ganancia antes de impuestos y multiplicarla por la tasa impositiva que está sujeta a la empresa, que en este caso es un 40%. Eso nos da la utilidad operativa neta después de impuestos y como queremos el efectivo, entonces le sumo la depreciación. Vean que aquí resté 80, aquí sumo 80. Aquí resté 128, aquí sumo 128 y así sucesivamente. ¿Ok? La máquina actual, la que tengo en este momento en funcionamiento, mismo procedimiento. Acá resto solamente 3 añitos. ¿Por qué 3 añitos? Bueno, porque la tabla de Marx a una base de 5 años nos da un gasto para 6 años y ya la máquina tenía 3 años. Por eso me quedan solamente 3 años para depreciar y acá no tenemos gasto de depreciación. Aquí lo resto, abajo lo sumo para obtener la entrada de efectivo operativa. Ahora, como les decía, esto lo necesitamos ¿para qué? Para poder calcular mis entradas de efectivo incrementales, que son las que me interesan, mis entradas de efectivo operativas incrementales. ¿Cómo las obtengo? Tomamos las entradas de efectivo operativas del proyecto que estoy evaluando, la máquina propuesta en este caso, y le resto las entradas de efectivo operativas que tengo con la máquina o que tendría con la máquina actual o el proyecto actual que tengo. Y eso me da estos resultados que vemos aquí en la parte inferior. Estos son los flujos que yo ando buscando. Esto es lo que me interesa. Ver la variante que tengo entre la máquina actual y la máquina que estoy evaluando. Acá en la unidad didáctica nos presentan este cuadrito para que veamos cómo se obtuvo año a año. Igual, la forma que a mí me gusta más que lo presenten es colocándola al final, como lo vemos acá. Pero acá nos ilustra bastante bien cómo determinar. Ahora sí, vamos a ver el último componente, que es precisamente el flujo de efectivo terminal. Este se va a derivar o se origina de la terminación del proyecto cuando finaliza su vida económica y va a representar siempre un flujo de efectivo después de impuestos. Seguimos repitiendo, ¿verdad? Excluyendo las entradas de efectivo operativas que ocurren al último año del proyecto. Este es el formato. Como pueden ver,
tenemos el primer componente, que es el beneficio después de impuestos obtenidos por la venta del activo o el proyecto que estoy evaluando, menos los beneficios después de impuestos por la venta del activo existente y el cambio en el capital de trabajo. Esta partecita del beneficio después de impuestos obtenidos de la venta del activo existente, y esto anótenlo por ahí que no se les vaya, se da solo cuando estamos hablando de proyectos de reemplazo de un activo. Cuando hablamos de proyectos de expansión y de renovación, este beneficio va a ser siempre cero. ¿Por qué? Porque si yo estoy expandiendo o renovando un activo, no me voy a deshacer de ese activo, sino que voy a hacer algo adicional con él. Por eso es que siempre sería cero. Del ejemplo que estamos viendo, los cálculos son exactamente igual que como los vimos en la inversión inicial. El precio que vamos a obtener por la venta de la máquina propuesta, el impuesto que debo pagar cuando tengo una ganancia, como lo es este caso, me da el beneficio neto por la venta de ese activo nuevo, los beneficios en la venta de la máquina actual, cambia acá en lo que teníamos en la inversión inicial. ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando en otro momento del tiempo. ¿Verdad? Y el cambio en el capital de trabajo neto. Acá nosotros siempre vamos a usar el mismo dato que utilizamos en la inversión inicial, por eso no les muestro ese nuevo cálculo. Y así obtenemos que el flujo efectivo terminal para este proyecto es de $49,000. Ahora, en la línea del tiempo, podemos observar todos estos movimientos, estos cálculos que hicimos. Por un lado, la inversión inicial, que era de 221,160, que se ubica en el tiempo cero, cuando se inicia el proyecto. Las entradas de efectivo, las incrementales. Vean que no traemos la de la máquina nueva, no traemos la de la máquina actual, traemos las incrementales. Y para el último año, además de la entrada de efectivo operativa incremental, que era de 73,200, agrego el flujo de efectivo terminal para determinar cuál es el flujo de efectivo total que voy a recibir al final del proyecto. En este caso, 122,200. Aquí vimos cada uno de los componentes, cómo se calcula. Rápidamente, antes de pasar a las consultas, les voy a mostrar este mismo ejemplo, pero con depreciación en línea recta para que veamos cómo cambian las cosas cuando el método es otro. ¿Okay? El mismo ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el método de depreciación. Vamos a pasarlo del que nos da la unidad didáctica a el método de línea recta. En este caso, los mismos datos sobre los costos. No cambia absolutamente nada, excepto el método de depreciación. Siempre hace 3 años, el nuevo activo también se va a depreciar en el método de línea recta a 5 años. El mismo precio que nos estarían pagando por la máquina y los mismos cambios en lo que es los activos y los pasivos corrientes. La inversión inicial. Noten que acá en la primera porción es exactamente los mismos valores. Cuando hablamos de los beneficios después de impuestos obtenidos por la venta de la máquina actual, ¿qué nos cambia? Bueno, nos va a cambiar el valor en libros del activo. ¿Por qué? Porque la depreciación es otro método. Va a ser la fórmula costo instalado menos valor residual o de rescate o de desecho, dependiendo de la bibliografía que consulte, dividido entre la vida útil. Se nos dijo que ese activo había costado $240,000. No tenemos datos de valor de desecho residual, por lo tanto, menos cero
dividido entre 5 años. Por lo tanto, el gasto anual por depreciación bajo este método sería de $48,000. Como el valor en libros es el costo instalado menos la depreciación acumulada, yo tengo que determinar cuánto es la depreciación acumulada de esos 3 años. Tomo el valor en libros de el valor de instalación, el costo instalado de 240,000 y resto la depreciación acumulada de 3 años y me dice entonces que el valor en libros de este activo, utilizando el método de línea recta, es de 96,000. Determino la ganancia, lo estoy vendiendo en 280, el valor en libros es 96, por lo tanto mi ganancia es de 184, calculo el impuesto. Vean que es aquí donde nos cambia los datos, porque ya no va a ser un impuesto de 84,160, sino que de 73,600. Por lo tanto, me cambia el impuesto y pues evidentemente me va a cambiar acá el beneficio total después de impuestos obtenidos por la venta de la máquina actual. Tenemos entonces el costo instalado, tenemos los beneficios después de impuestos, que ahí tenemos la variante, y el cambio en el capital de trabajo neto, que no varía. La información es exactamente la misma. Ya lo habíamos visto cómo lo calculábamos. Por lo tanto, mi inversión inicial de este proyecto con el método de línea recta pasa a 210,600. Esos son los cambiecitos en la inversión inicial. Aquí vemos ya el cuadrito completo con los cambios que hicimos. El cálculo de las entradas de efectivo operativas. ¿Qué nos cambia de toda la información que vimos anteriormente? Pues lo que es la depreciación, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, recordemos, depreciación en línea recta, costo instalado menos valor residual entre la vida útil. Esta máquina propuesta ya determinamos que el valor depreciable era 400,000. No tenemos un valor residual y se va a depreciar a 5 años. Esa es su vida útil. Por lo tanto, va a tener un gasto anual de 80,000 en depreciación para cada uno de los años. La depreciación de la máquina actual, la que tenemos, mismo método, solamente que han transcurrido 3 años, por lo tanto, restan 2 años por depreciar. Sería el año 4 que pasa a ser el año 1 y el año 5 que pasa a ser el año 2 del proyecto que estoy evaluando. Vemos acá el cálculo de las entradas de efectivo operativas, tanto de la máquina propuesta como la máquina actual y sus entradas de efectivo operativas. ¿Qué es el único cambio que vamos a tener? Bueno, el registro de la depreciación anual, esto que estoy tachando yo acá. Y evidentemente lo que sumo acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo cambio el gasto por depreciación, pues evidentemente todo lo demás va a variar, pero no varía ni el procedimiento ni el formato. Lo que está variando es el valor de la depreciación. Aquí podemos verlas ya con el método de línea recta. Aquí ya hicimos el cambiecito, los 80,000 anuales, restados acá, sumados en la parte inferior. Igual acá en la máquina actual, los 48 de los 2 años que le hacen falta, restados acá, sumados acá. Y por último, podemos determinar las entradas de efectivo operativas incrementales. ¿Okay? Recordamos, los montos cambian a partir del cambio de la depreciación anual, pero eso es obviamente por el efecto de la variación en la ganancia antes de intereses e impuestos. Eso hace que cambie mi impuesto y hace que cambie mi entrada de efectivo operativa, ¿verdad? Eso es lo que permite que al final mis entradas de efectivo operativas cambien también, ¿verdad? Pero, repetimos, no cambia el formato, no cambia el procedimiento, es exactamente igual. Lo único que estamos cambiando es el método. Y así aprovechamos y repasamos un poquito cómo era el método de línea recta para que ustedes lo tengan fresquito. ¿De acuerdo?
Aquí vemos el flujo de efectivo terminal, el último componente. Recordemos que son tres, lo que es inversión inicial, los flujos de efectivo incrementales, que provienen de los flujos de efectivo operativos, y por último el cálculo del flujo de efectivo terminal, que es el tercer componente. Acá, ¿cuáles son los variantes? Lo mismo que hablábamos hace un ratito. Valor en libros. Esta máquina propuesta en este momento, al final de la vida del proyecto, tuvo un costo de 400,000, pero ya tendría una depreciación acumulada de 400,000. Por lo tanto, su valor en libros es de cero. La ganancia serían los 50,000 en lo que estoy vendiéndola. Calculo entonces este impuesto que sería de 20,000. Por lo tanto, variamos el impuesto que voy a pagar y por ende me varía precisamente mi beneficio después de impuestos. En el caso de la máquina actual, Bianca, hasta el final vemos las dudas. El valor en libros de la máquina actual, al final de la vida del proyecto, sería el valor en libros de 240,000 menos su depreciación acumulada. En ese momento también estaría en un valor de cero. Por lo tanto, si yo vendo el activo en 10,000, mi ganancia es de 10,000. Calculo el impuesto, no varía. ¿Por qué? Porque en el cálculo anterior, el valor en libros de la máquina actual ya era cero también. Por eso es que no hay cambio acá, aunque hayamos hecho el cambio en el método de depreciación. Nos cambia el flujo de efectivo terminal precisamente por la variación en el beneficio después de impuestos de la máquina propuesta. Ya acá lo vimos ahí parte por parte, aquí lo vemos como un todo. Y así queda aclarado los efectos del cambio en el método de depreciación. Y ahora sí, vamos a abrir el espacio de consultas. Ya evaluamos o vimos toda la información que teníamos y les voy a permitir que puedan ustedes abrir los micrófonos. Lo mismo que les solicité la vez pasada, el respeto. Dejen que la persona que se le cede la palabra termine su duda, que yo explique o dé respuesta a esa duda antes de que ustedes hagan la intervención, para que podamos tener un poquito de orden. ¿De acuerdo? Les voy a habilitar. Y ahora sí. Dígame, Bianca. Profe, tengo una consultita. Sí, dígame, ¿Qué Bianca. método de apreciación utilizaríamos nosotros? ¿El que nos enseña la unidad didáctica o línea directa? Para ejemplos de ejercicios o los casos que nos da la cátedra. Línea recta, por eso es que se las planteaba aquí de una vez para que lo repasara. Y recuerden también en el entorno tienen una presentación de cómo se calcula la depreciación en línea recta para que repase. Ah, ok. Esta de la unidad didáctica no aplicaría aquí en nuestro país, entonces, No, no o aplica. no se podría. El método acelerado que aprueba tributación, recuerden que los métodos los aprueba tributación, ¿verdad? Ministerio de Hacienda. El único método acelerado que tienen es el de la suma de los dígitos. Ujú. Ah, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna duda? Hola, profe. Profe, bueno, quiero el muchacho. Adelante, adelante. Adelante, entonces, Juliana. Bueno, profe, se me hizo un sancocho con eso. Entonces, digamos, vamos a usar la depreciación de línea recta. Correcto. Entonces, correcto. Y para el trabajo también. Sí, es que no los vamos a poner a hacer un proceso que no es lo que aplica Costa Rica. Si les vamos a dar uno con porcentajes que les podríamos dar, recordemos, si yo divido algo entre 5, lo que estoy haciendo, la totalidad es un 20% anual.
les podemos dar porcentajes, se deprecia el 20% por año, pero ya está hecho el cálculo, ¿ok? No les vamos a poner una tabla como Ah, las bueno, sí, MARS. está bien. O se les dice los No es datos, como, no es como que ujú, no es como que nos van a poner a hacer todo ese montón de tablas en, ¿cómo se llama? En una pregunta la del tabla del examen. Marx, no. La tabla del Marx, no. Sí se les puede decir, el activo cuesta 300,000, el valor del rescate residual es de 20,000 y se deprecia 5 años para que hagan ustedes el cálculo con la Ah, formulita. bueno, Ujú. está bien. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, gracias, Aquí, profe. de verdad, aquí Juliana, aquí la práctica es el maestro. Aquí es nada más de practicar, ¿verdad? Lo que interesa en acá es que sepan calcular inversión inicial, cada uno de sus componentes, las entradas de efectivo operativas, el flujo de efectivo terminal, cada una de las partes. Por eso me tomé el chancecito de verlo paso a paso de dónde salen cada uno de los datos. El último pedacito para que vieran cómo aplicamos la depreciación en línea recta es solamente para que vean que no hay cambio significativo, simplemente cambia el procedimiento, ¿verdad? Y acercarlos nuevamente a la depreciación en línea recta. Eso es todo. Ahora sí, Profe, Sebas, buenas noches. buenas Ahí noches. en ambos métodos de depreciación vi que el valor en libros da 240, pero realmente no en 240,000. ¿A dónde En, lo en viste? la, Para en la- ubicarme yo. en la inversión inicial, Aquí. de ambos métodos, sí, de cualquiera de los dos. Ah, creo que más atrás. O no, era por ahí. Ah, algo que vistes en 240 sería aquí. ¿No fue aquí? No, más atrás, es en la inversión inicial. Esta es la inversión inicial bajo el método de línea recta. Ajá, el valor en libros que Ok, se permíteme. despliega. Acá. Ajá. Este. Sí, el valor en libros que es igual a los 240 que dice que es el de costo instalado del activo. Ok, esta línea. Sí. Ajá. ¿Qué dices? Que es igual esto que lo que calculé con el método de Marx. No, no, que digamos, esos 240,000, ¿de dónde salen, digamos? Ok, esa es la información que nos dieron sobre los datos históricos acá. Aquí, vamos a ver, aquí. Dice, la máquina actual o antigua se adquirió Mm, hace 3 años a un costo de ah, 240,000. ok, 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 sí, sí, Y se me había olvidado ese dato. sí, es donde nos dan la información de cuáles son los datos que dan origen a los cálculos que voy a hacer sobre la máquina actual, ¿verdad? Ujú, ujú, Ujú. ujú. Ok, sí, profe, no, muchas gracias, no, ¿Te no lo veo. aclaró? Sí, de fijo. Perfecto. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces las variables para el cálculo siempre, o sea, son tres: precio, depreciación, eh, y, o pueden dar otras. ¿Para calcular qué? Para el cálculo es que usted ahorita, digamos, en la última pregunta de la compañera dijo que nos podían dar como tres datos ya para Ah, ok. calcular. Me estaba basando en la fórmula. La Ujú, fórmula de depreciación para el método de línea recta requiere costo instalado, valor residual y vida útil. ok. Esos son los tres datos que se requieren. Ujú, ujú. Y generalmente esos los trae ya la pregunta. Se les puede dar de forma directa o recordemos que cuando hablamos de determinar el valor de un activo instalado, yo voy a tomar costo de la máquina más Ujú, los costos de instalación. ok. ¿Verdad? Ustedes deben evaluar cada uno de los datos que les estén dando. Como yo les decía, si yo voy a calcular la depreciación en esta máquina propuesta, yo no voy a calcularlo sobre 380,000. Tengo Ujú, que calcularlo sobre 400,000, que es el costo instalado.
Entonces, si yo les doy esta, bueno, se les da en alguna evaluación este dato de 380 más estos costos de instalación, y ustedes deben calcular la depreciación, ustedes tienen que tener la capacidad de analizar qué datos voy a incluir en el costo instalado para calcular sobre ese la depreciación. No sé si me expliqué, Sebas. Sí, 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 profe, la verdad que sí. Ok, Le agradezco más bien. no, con mucho gusto. Dígame, Randall. Profe, tengo una pregunta. Digamos, la diferencia con el método estadounidense es que la depreciación lineal, digamos que uniforma el monto anual de depreciación, porque inclusive tengo entendido que lo que es ese método que aparece ahí, de esas 5 siglas, eso digamos en Estados Unidos hay categorías de activos. Entonces, por ejemplo, Correcto. digamos que para aquí, digamos, por ejemplo, allá, digamos, si una maquinaria, no sé, vale más de $1 millón, digamos, la tasa impositiva es más alta. Entonces, digamos que aquí se uniforma y más bien aquí uno gana porque, digamos, se retiene menos tasa impositiva, entonces al final lo que uno va a obtener de ganancia, digamos que es mayor. No, es igual. Es Es igual, igual. ¿por qué? Porque si nosotros notamos acá, Ujú. aquí, acá, si bien es cierto, nos cambian los porcentajes de depreciación por cada año, al final de cuentas, la depreciación siempre va a agotar el activo. Siempre voy a tener el mismo gasto. Me cambia año a año cuánto es mi escudo fiscal, pero al final de los 5 años el escudo fiscal va a ser el mismo. Porque el Eh, objetivo de la depreciación es desgastar el activo fijo en los años de vida, ¿verdad? Entonces, al final es lo mismo. Lo único es que ese método que aparece en la unidad didáctica, que es efectivamente estadounidense, es un método acelerado acorde a unas tablas que ellos efectivamente, como bien lo dices, manejan. Nosotros acá manejamos unas tablas similares en un método acelerado que es aplicable a la suma de dígitos, pero igual no vamos a profundizar en eso porque eso es más de contabilidad que lo que estamos viendo aquí en finanzas. ok, gracias. Con mucho gusto, Randall, para servirte. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Quedó claro todo? ¿Qué significa el silencio? ¿Que todo quedó claro o que no saben cómo preguntar? De Dígame mi que todo está parte sí claro. quedó claro, profe. Ok, Disculpe, de mi Claro, parte profe. sí. perfecto, Bianca. Esta grabación sí se sube al entorno, ¿verdad, profe? Espero que sí, porque hicieron un cambiecito con la grabación y espero que sí haya quedado bien. Si no quedó bien, igual se va a subir, tal vez no mañana, porque tendría que volver a hacer yo la grabación, pero sí, esperemos que todo haya salido bien cuando terminemos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, profe. Profe, perdón, Muchas gracias. profe, una consulta nada más. Estoy aquí viendo en la plataforma, hay una práctica. em, ¿También recomiendas hacer la práctica del capítulo del libro? Una práctica, ¿se llama así Sí. práctica? Dice acá ejercicios recomendados, si no me equivoco, Ah, estoy ok, viendo. no, esos son los Sí. ejercicios resueltos. Yo Ajá. siempre, vamos a ver, la práctica hacia el maestro. Cuando hablamos de asignaturas que tienen cálculos, esto necesita practicarse, necesita ver diferentes alternativas, diferentes formas de preguntar. Esos ejercicios resueltos que aparecen ahí en la plataforma son los ejercicios de la unidad didáctica que no están resueltos en el libro. Entonces ahí viene cómo se resuelven paso a paso. Por eso es importante. Yo siempre recomiendo, tomen el ejercicio del libro, háganlo solitos y luego compárenlo con el resultado que está ahí. Así se dan cuenta que se les quedó perdido, que olvidaron sumar, que olvidaron restar y les ayuda para estudiar, ¿verdad? Y encontrar dudas, si fuera el caso. Claro. Sí, no, no, en realidad para el quiz anterior sí me ayudó bastante Por la supuesto. práctica junto con eso. Lo que pasa es que, ahí me corregís, profe, perdón,
en la unidad 1, perdón, el capítulo 1, Ujú. si no me equivoco, los primeros 3, 4 ejercicios son los que uno puede desarrollar. Después ya son como otro tipo de ejercicios que el libro trae. De verdad no perdí el tiempo en eso y me dediqué más a practicar. Pero entonces mi consulta es, en estos ejercicios veo que esta propuesta es más larga, entonces me imagino que sí tenemos buena práctica del capítulo 2 para ir bien afilados para, Sí, para este cuestionario. ok, vamos a ver, no solamente para el cuestionario que sigue, sino también para el caso propuesto, ¿ok? Es material que tienen que dominar, tienen que repasar. La práctica que viene ahí es tomar cada ejercicio y vienen los pasos que se siguen. Y el poder leer el enunciado del libro, ver cómo se resuelve, obviamente les va a colaborar en entender las diferentes formas en que puede preguntarse, la diferente información que se les da. ¿Por qué es eso lo que nos interesa? Porque los formatos son los mismos, los formatos no van a cambiar, pero ustedes tienen que tener la capacidad de analizar la información que se les da y decidir qué información es útil y qué información no. Por eso es que a mí me gusta hacerles, cuando extraigo la información, mostrarles la información, porque hay mucha información, pero no toda la requiero. Necesito aprender qué información necesito, fundamentándome en qué. Bueno, en los diferentes formatos que yo tengo para hacer cada uno de los pasos que me piden acá. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de analizar los diferentes ejercicios porque todos preguntan de manera distinta, ¿verdad? Profe, Sí, vieras que yo me fui directamente a estudiar los ejercicios y vieras que esta vez me fue mejor. Bueno, mal porque son 3 horas y me quitaron una hora ¿cómo se llama? De adecuación que tengo, pero si vieras que sí, practicando fue que logré ver, como yo decía, que eso es súper fácil, porque me fui a las prácticas ¿te y recuerdas que yo te realmente eso me decía, ayudó la bastante. práctica hace el maestro? Juliana, Sí, si usted tiene una adecuación de tiempo, escríbale a doña Susana Fernández y le ah, dice sí, que ya se la va a ya me aplicar. va. Ah, ok, Sí, perfecto, sí, sí. ok, sí. Ujú. Bueno, buenas noches, profe, hasta Buenas luego. noches, hasta luego. ¿Alguna otra Hasta duda, luego. chicos? ¿Les quedó clarito? Sí, ¿vieron práctica la presentación? Sí, Sí, muy profe, muchas bien, gracias. profe. Sí, Muchas profe, gracias. todo Sí, bien. muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. qué dicha entonces. Gracias. Perfecto, no, con mucho gusto. Si no hay más dudas, entonces estaríamos dando por finalizada la tutoría. Profe, la otra semana son dos, ¿verdad? Dos tutorías, martes y miércoles. No, la otra semana no. La otra semana, ay, pues, no tengo el programa acá. La otra semana tenemos, todavía es unidad 2. Ujú. Es Viene que el yo vi que habían. sí, después viene el cuestionario, El 15, después profe, viene, tenemos ajá, pero el eso ya es en noviembre, porque después viene el caso 1. El caso 1, hay un profesor, otro compañero que les va a atender dudas del caso. Y 15 y 16, las dos seguiditas de noviembre, si no me equivoco, vemos capítulo 3 y un ejemplo práctico de un ejercicio resuelto el miércoles. profe, pero Profe, ahí dice octubre. este octubre en Sí, la plataforma. sí, dice Sí, 15 y correcto, dice 16 de octubre. octubre. Voy a revisar porque no, no es tan rápido porque les aseguro que no lo tengo listo. Ah, sí, también me Voy a extrañó revisar. porque son muy seguidas y digamos, de esa semana a la otra serían de Sí, tres no, clases en dos ahora que semanas. termino con ustedes, reviso, está en el cronograma, ¿lo vieron? Sí, Profe, Sí, es el plan piloto que está Sí, el subido del cronograma del PDF. plan piloto, voy a revisar porque algo está mal ahí en las fechas. mm, Ujú. Ujú. Si está así, como ustedes dicen, está mal. ah, bueno, Profe, entonces porque eso lo corrigen para estar como más claros como Sí, en esta yo lo semana. voy a ver ahora y Ujú. una vez que lo vea, de una, le informo a la cátedra para que hagan el cambio.
Ah, bueno, Ah, bueno. bueno, está bien. Ujú. Gracias, Profe, profe. Muchas gracias. porque faltaría ver el capítulo 3, que ese entraría en el segundo examen, que sería capítulo 2 y 3. Ay, ya me puso a dudar. Sí, Ya me profe, puso a en el plan dudar. piloto, disculpe, profe, Déjeme en el chequear plan, porque al rato no hay cambio y la que tiene que correr soy yo. profe, Déjeme chequearlo, dis- ¿sí? disculpe, en el plan piloto acabo de revisar y sí está para el 15 y 16, el Ok, capítulo 3. De ok. octubre. Sí, de este mes. Ok, voy a revisar porque si no, entonces tengo que correr yo. Yo Sí, juraba es que era que, más adelante, sí, sí, sí. sí, no, Voy yo a vi chequearlo. que martes y miércoles de la otra semana vemos el capítulo 3. Y Ok, el domingo el domingo sería el examen, que sería capítulo 2 y 3. ok, perfecto, ¿no? Entonces sí, entonces la que se perdió fui yo, si es así, y voy a tener que correr un montón, pero nos Profe, estaríamos juntos la otra semana. Sí, dígame, Sebas. sí, no, ahorita lo que vimos fue el capítulo 2, ¿verdad? Entre Correcto, estas otras dos tutorías que se dividen en dos son del capítulo 3. correcto, sí, el capítulo 3 y un ejercicio. El martes se ve el capítulo 3 y el miércoles se ve un ejercicio. Ajá, 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 así es como está, sí, sí, ok, Sí. ok. Ujú. Y se graba también, es que yo los miércoles tengo como otra tutoría, entonces, Sí, todo, a elegir cuál. todo se graba, todo se graba. Ok, ok. Bueno, Ujú. profe, muchas gracias. Con mucho gusto Muchas gracias, profe. para servirles. ¿Estamos entonces, chicos? Sí, de mi parte sí. Sí, Buenas profesora, A, noches. gracias. a correr entonces, profe. Sí, yo creo que me va a tocar correr un poquitito. Bueno, entonces, buenas noches, chicos, que estén muy bien. Espero que Gracias, profe. todo les Buenas haya noches, quedado gracias, muy profe. Buenas clarito, noches. Ujú. ¿verdad? Buenas noches, Y profe. nos Muchas Buenas hablamos. gracias. noches. Hasta Chao. luego.